Buenas noches, alumnos del quinto de secundaria. Con este fondo musical, específicamente blues, iniciamos una nueva transmisión a través de la internet, esperando que desde sus hogares se suceda un mantra positivo y que vayamos limpiando al menos algo de nuestro interior y salgamos renovados. Hoy día en razonamiento verbal vamos a tocar lo que son los textos argumentativos. Siempre estamos en nuestro diario hacer, en nuestro diario hablar, estamos argumentando. Seguramente cada uno de ustedes tiene pues su cantante favorito y entonces uno dirá, mi cantante favorito es Farruko. Otra refutará, no, mi cantante favorito es Bad Bunny. Y entonces uno le preguntará, ¿y por qué? Entonces ella argumentará, tiene buena voz, sus letras son poéticas, tiene unos peinados extravagantes, y así. Y entonces el otro dirá, no, Farruko es mejor por esto y por esto, ¿no? Entonces cada uno dará su punto de vista. Acá hay una pregunta importante: ¿cuál es el tema? Eso es importante para analizar los textos, para saber de qué trata. Y para eso vamos a empezar con un ejemplo de lo que nos está aconteciendo. Hace poco en las redes circuló un video en donde se manifestaba que si era posible vencer al coronavirus, y que había algunos métodos, uno en específico que podría valer, ¿no? Entonces aquí me acerco un poco. Dice: hacer gárgaras de sal mata el virus, afirmó el químico farmacéutico peruano Juan Panay. Sí, este señor salió en redes anunciando que era posible curar con sal. Bueno, dice, sigo leyendo para no distraerme. Se sustenta en que este mecanismo de acción que iba al alveolo modificaba el pH y el virus moría. Estamos hablando del pH, no el papel higiénico, sino es más o menos la medida de alcalinidad, ¿no? de una disolución. Entonces, al hacer gárgaras de sal, iba a cambiar el pH de su garganta y el virus no iba a reposarse para replicar. Entonces, como vemos, aquí la tesis, lo que él afirma es: hacer gárgaras de sal mata al virus. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el tema? Y la respuesta que acontece es una pócima, una cura para matar al coronavirus, al virus específicamente. Entonces, bien, tú verás que hay una parte en rojo y una parte en azul. La parte en rojo manifiesta: hacer gárgaras de sal mata al virus. Esa es la afirmación que hace este químico farmacéutico. Y ahora viene la pregunta: fundamenta tu premisa, o sea, hacer gárgaras de sal mata el virus. A ver, defiende tu posición. Y entonces aquí es donde ya entran él o los argumentos. Entonces, ¿por qué? Porque dice pues que este mecanismo de acción, o sea, hacer gárgaras de sal, modifica el pH y el virus muere. Entonces hay que hacer gárgaras de sal para matar este virus. A continuación vamos con otro ejemplo. Creemos que es urgente comenzar a planificar estrategias de conservación del agua para la humanidad. Es lo que manifiesta la expresión. Pero ¿por qué es urgente? A ver, susténtame.
¿por qué es urgente armar estrategias para conservar el agua? Por un lado, con el tiempo, el agua se convertirá en un recurso difícil de conseguir. Por otro lado, la contaminación está haciendo estragos en las distintas masas de agua que tenemos a nuestra disposición. Bien, entonces te darás cuenta que hay dos argumentos que justifican, que explican la premisa en rojo, que es importante las estrategias para conservar el agua para la humanidad. Después de estos dos ejemplos te darás cuenta que hay dos partes, una en rojo y otra en azul. Esos dos elementos son fundamentales para el texto argumentativo. Pasamos a continuación entonces a la siguiente. Si hablamos del texto argumentativo, ojo, dice que el argumento es una estructura lógica y ordenada, mientras que una opinión es un punto de vista que tienes de un tema. Aquí esto es importante, ojo, uno es un punto de vista, me gusta, no me gusta, pero el argumento es distinto, porque en el argumento yo tengo que demostrar con lógica, con pruebas, lo que estoy manifestando. Eso es importante. Dice, su objetivo es convencer al lector sobre determinado asunto. Claro, tú me puedes decir que el pollo a la brasa del Rockies es lo máximo. Y entonces yo te pregunto, convénceme. ¿Qué te lleva a pensar que el pollo de Rockies, ahí está el Cherry, es un pollo óptimo y el más sabroso de Trujillo? Y entonces tú me darás tus razones, me tienes que convencer con argumentos. Si tú me dices, sí, porque bueno, simplemente me gusta, ya, entonces estás dando una opinión nada más, pero no estás argumentando. Salud. Dice, comúnmente su estructura es de introducción, desarrollo y conclusión. Hay algunos textos que omiten la introducción y simplemente van al desarrollo y la conclusión. No en todos los casos, por supuesto. Bien, ¿qué es la introducción? Esto lo hemos visto, muchachos, en los textos expositivos, en los textos explicativos. ¿Se acuerdan del esquema MIA? El M, que es el marco contexto, que es la introducción, me prepara el camino para entrar directamente al tema. ¿Se acordarán de este ejemplo que les puse cuando la muchacha o el muchacho quieren ir a la fiesta y se ponen hogareños? Lavan, planchan, cocinan, sacan a pasear el perro y bla, 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 bla. Bien, entonces después se sientan tranquilos al lado de la mamá y, mamá, quiero decirte algo. Uy, alerta, introducción. Presenta el tema que será tratado a lo largo del texto. Ya me va dando algunas luces de lo que va a tratar ya el tema. En algunos casos, la tesis, que es el segundo punto, está en la introducción. En algunos casos. Bien, vamos con el segundo entonces, la tesis. Aquí se presenta lo que es aquí me equivoqué. Se presenta lo que es la postura, la posición, la premisa, ¿no? El mundo sin seres humanos es mejor. Podría ser una tesis. Ahora sí, fundamental. Es corta y ahí se incluye lo que es el tema. Desarrollo. Es el corazón del texto. Aquí se desarrolla el argumento o también los argumentos. Normalmente cuenta con un párrafo. Puede ser, ¿no? Y finalmente conclusión, parte final del texto. Aquí se retoma la tesis. Aquí yo ya tengo que reafirmar la tesis. Puede ser con las mismas o distintas palabras, pero que en el fondo digan lo mismo. Ese es uno de los puntos importantes en el texto argumentativo. Bien. A ver, aquí tenemos un ejemplo de la estructura anterior, que es introducción,
tesis, desarrollo y conclusión. Bien, voy a leer. Actualmente hay poca difusión acerca de las enormes consecuencias de la escasez de agua. Creemos que es urgente comenzar a planificar estrategias de conservación del agua para la humanidad. Salud, por un lado, con el tiempo el agua se convertirá en un recurso difícil de conseguir. Por otro lado, la contaminación está haciendo estragos en las distintas masas de agua que tenemos a nuestra disposición. Reaccionemos. Empecemos a cuidar el agua antes que sea demasiado tarde. Como verán, cada parte la he puesto con distinto color de tinta. Recordarán, tenemos entonces entre la estructura de un texto argumentativo, la introducción, la tesis, el desarrollo y la conclusión. Dije que la introducción ya me va preparando el camino, me va anticipando. Entonces dice, actualmente hay poca difusión acerca de las enormes consecuencias de escasez del agua. Ya me está preparando entonces, ya me está hablando. Escasez de agua. Bien, viene el segundo punto. Creemos que es urgente comenzar a planificar estrategias de conservación del agua para la humanidad. Entonces esa es la tesis. La tesis indica de que ya hay que planificar estrategias para no quedarnos sin este líquido elemental. Pero ¿por qué hay que armar estrategias? No entiendo. Explícame, fundamentame. ¿Por qué tengo que planificar estrategias para la conservación del agua? Por un lado, aquí viene, con el tiempo, el agua se convertirá en un recurso difícil de conseguir. Ese es el primer argumento del por qué hay que planificar estrategias de conservación del agua. Y hay un segundo argumento. Por otro lado, la contaminación está haciendo estragos en las distintas masas de agua que tenemos a nuestra disposición. Bien, ahí tenemos dos argumentos que sustentan, explican la tesis, que es la planificación de estrategias para la conservación del agua. Y finalmente viene lo que es la conclusión. Reaccionemos, está intentando convencer al lector. Empecemos a cuidar el agua antes que sea demasiado tarde. Con otras palabras, pero en el fondo es lo mismo, refiere de que hay que cuidar el agua, ¿no? Con estrategias, pero hay que cuidar el agua, porque de otro modo nos va a faltar este líquido elemento. Bien, entonces, después de haber visto esto, tengo aquí que la tesis es la idea u opinión que se defiende. ¿Con qué se defiende? Con los argumentos. Es breve y clara. La tesis tiene que ir al grano. No puedes explayarte, no puedes extenderte, porque así pierdes la hilación y pierdes la idea básica de lo que es la tesis. Ya en los argumentos aquí dice razones o motivos que defienden la tesis. Ahí ya te explayas, no exagerarás, pero sí te extiendes explicando el porqué de la tesis. Y finalmente la conclusión constituye la última parte de la argumentación, no siempre al final. A veces, como te dije, se obvia la introducción, simplemente se va a la tesis, argumento y conclusión. Bien. Pero hay tipos de argumento, muchachos. Hay tipos de argumento. Vayamos a ver. Argumentos de autoridad. ¿A qué se refiere con argumentos de autoridad? Dice, toma como opinión de quien es considerado una autoridad en el asunto. Por ejemplo, en esto del COVID-19, no preguntaremos a cualquier citadino acerca de este virus, sino iremos a los especialistas, porque ellos serán los encargados de darnos la pauta y la información, porque ellos son unos conocedores en el tema. Por eso es argumento de autoridad. Y tenemos los ejemplos. Según la Organización Mundial de la Salud, ojo, la Organización Mundial de la Salud es una autoridad en el tema de la salud. En Centroamérica muere un niño por desnutrición cada 24 horas.
Yo no podría decirte cuántos niños mueren por desnutrición a diario, pero la Organización Mundial de la Salud sí, porque justamente ellos son los entendidos en el tema. Entonces ahí hay un argumento de autoridad. En el argumento de autoridad, cuando se plantea el argumento, se debe mencionar a la institución, a las personas especialistas en el tema. Voy a un segundo. Beber una copa de vino por día mejora la salud. Esto no lo dice cualquier parroquiano, cualquier visitante de cantina, sino dicen los médicos de la Fundación Favaloro. Una copa de vino simplemente. Y vamos con un tercer ejemplo. Según la gimnasta y nutricionista Solange Frimas, beber medio vaso de agua tibia con el jugo de un limón en ayunas ayuda a quemar grasas de forma natural. Lo dice una especialista, una autoridad. Entonces, a eso se refiere los argumentos de autoridad. Pasemos al siguiente. Argumentos, por ejemplo, dice, defiende una idea presentando, es decir, casos concretos o situaciones que ilustren que la tesis que se está defendiendo es válida. Claro, a veces los ejemplos nos ayudan más, ¿no? En épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes, eso es cierto. Julieta en Romeo y Julieta de Shakespeare aún no tenía 14 años. ¿Te das cuenta? Habla de una generalidad. Las mujeres se casaban muy jóvenes. Y después, con un ejemplo, particulariza. Julieta en Romeo y Julieta de Shakespeare aún no tenía 14 años. Pasemos al siguiente ejemplo. Argumentos por analogía. Acuérdate, analogía, comparación. Son aquellos que se basan en la comparación de dos o más ejemplos, los cuales tengan alguna similitud. Claro, los ejemplos para que se puedan comparar deben tener similitudes. A ver, veamos. Construí mi propia casa sin ningún problema, así que puedo construir cualquier casa sin problemas. Las similitudes, constructor de casas. Entonces ahí hay una analogía, hay una comparación. Como construyó su casa, sin ningún problema, puede construir cualquier casa también, sin dificultad. El segundo ejemplo, pude estar 2 noches sin dormir, así que aguantaré una noche más. Como tiene esta premisa anterior, que aguantó 2 noches sin dormir, cree que podrá aguantar una tercera, teniendo el antecedente. Si Roberto, que nunca estudió música y no sabe tocar ningún instrumento, logró componer una canción que es un éxito, yo que sí estudié música y sí sé tocar instrumentos, podré componer música con mayor facilidad. Ahí entra en la comparación. Si Roberto lo hace, si Roberto lo hace, que no tiene estudios musicales y no toca instrumentos, si Roberto lo hizo, ¿por qué yo, que tengo estudios y sé tocar instrumentos, no lo voy a poder hacer? Tengo que hacerlo. Entonces esos son los argumentos por analogía, ¿no? Se presentan dos casos. Argumento, causa y efecto. Lo que es la causa y la consecuencia. Su mamá, no te acerques al fuego porque te vas a quemar la mano. Argumento, causa, efecto. Expone las consecuencias de determinada idea, acto, hecho. El consumo excesivo de algunos alimentos, algunos alimentos, tiene como efecto la acumulación de grasas en el cuerpo. Bueno, ahí está. La causa, el consumo excesivo de algunos alimentos. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? Acumulación de grasas en el cuerpo. Segundo ejemplo, el buen liderazgo tiene como efecto un aumento en la motivación. Causa, un buen liderazgo. Efecto, aumento en la motivación. Tercer ejemplo, el fuego tiene como efecto que la madera se transforme en brasas. Causa, el fuego. Consecuencia, la madera se transforma en brasas.
Continuamos. Argumento estadístico. Aquí tienen que ver números, tienen que ver porcentajes, eso es importante. Recurre a estudios, datos estadísticos que respaldan la afirmación. Vamos con los ejemplos que va a ser en la ilustración más entendible. Al lanzar una moneda al aire, tenemos un 50, mira, ve, estadística, 50% de probabilidades de que caiga cruz. Segundo ejemplo, la minoría de los invitados se quedó para limpiar luego de la fiesta. Me dirá, profesor, no hay porcentaje. Minoría. Si estudio, tengo un alto porcentaje de probabilidad de aprobar el examen de la semana próxima. Profesor, tampoco hay un número. Alto porcentaje, similar a esta. Minoría, alto porcentaje. Argumento estadístico. Y bueno, siempre existe el contraargumento, la parte contraria. Vamos a ver. Es una objeción a un argumento anterior. Tú dices, el pollo Rocky's es el mejor, pero ahí salta tu compañero y dice, no, imposible. Los mejores pollos son los pollos Bolívar que se encuentran en Grau. Y te va a decir, pero a ver, ¿y en qué te basas? Que tiene un ají riquísimo, que el pollo sale jugoso, porque el del Rocky sale medio seco, y además cuando es para llevar te dan unos pequeños potes en donde creo que alcanza para el ají y la mayonesa para las papitas. Mientras que el Bolívar te da su bolsita de 50 un sol, pero te da bastante, así como para que embadurnes toda la papa y el pollito. Entonces ahí hay un contraargumento. Dice, es una objeción a un argumento anterior. Argumento anterior, el pollo del Rocky's es el mejor. Es una objeción, la objeción, un momento, el Rocky's es el mejor pollo. Ahí está la objeción. Argumento. Hace más de una década, que el registro meteorológico no obtiene nuevos signos de calentamiento. Eso es lo que refiere. Repito, argumento. Hace más de una década que el registro meteorológico no obtiene nuevos signos de calentamiento. Y aquí viene el contraargumento. Durante la última década se presentaron dos particulares fenómenos meteorológicos: el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, por lo que los datos obtenidos no son fiables. ¿Cuáles son estos datos que no son fiables? Que están aquí en el argumento. El registro meteorológico, que dice no hay nuevos signos de calentamiento, y le dice un momentito, ¿cómo que no hay? Fenómeno del niño, fenómeno de la niña. Así que no me puede decir que no existe signos o pruebas de calentamiento. Sí la hay. Ahí están los datos. Ese es el contraargumento. Y bueno, la práctica es importante, muchachos. Así que vamos a ir con un ejemplo y luego te dejaré la actividad en Word para que la resuelvas con paciencia, con tranquilidad. Dice: creo que la adaptación de El Quijote de la editorial Vicens Vives es muy accesible para los lectores que se quieran acercar por primera vez a esta divertidísima obra de nuestra literatura. Para empezar, digo que es accesible por su formato manejable, pues solo tiene 471 páginas y, al igual que el original, está dividido en dos partes. La primera con 14 capítulos y la segunda con 25. En ellos se recogen los episodios imprescindibles de la novela de aventuras escrita por Cervantes. Destaca, junto a la excelente adaptación de los contenidos, el lenguaje claro y accesible. Además, al atractivo de esta edición adaptada de El Quijote contribuyen sin lugar a dudas, las excelentes ilustraciones de Víctor G. Ambrus, que reflejan algunas de las situaciones más divertidas vividas por Don Quijote y Sancho Panza, personajes que por su humanidad están próximos a los lectores adolescentes de hoy, a quienes va dirigida esta adaptación.
En conclusión, la intención de hacer accesible a quienes se inician en la lectura la obra de Cervantes se consigue con creces. Bien, muchachos, aquí tenemos un texto argumentativo y vamos a ir como siempre. ¿Y de qué trata este texto? ¿Cuál es el tema, no? Entonces, si vemos que estamos hablando de lo accesible, que es esta nueva versión del Quijote de la Mancha, entonces podremos decir que nuestra tesis se encuentra aquí en el primer párrafo, porque lo que dice aquí en el primer párrafo se manifiesta también en la conclusión. Los dos hablan de lo accesible que es esta versión de la editorial Vinces Vives acerca del Quijote. Entonces dice: creo que la adaptación del Quijote de la editorial Vicens Vives es muy accesible para los lectores. Entonces me dicen, recuerdo que la tesis es corta. Ya. Entonces, el Quijote de la editorial Vicens Vives es muy accesible para los lectores. Ahí está la tesis. Y me van a preguntar: oye, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿En qué te basas? Bien, voy a buscar los argumentos. Dice: es accesible por su formato manejable. Aquí está el primer argumento: su formato manejable, pues solo tiene 471 páginas, mucho menos que el original, tanto en su primera como en su segunda parte. Ya, entonces, como son 471 páginas, ya es un formato manejable, es poco pesado para quien no está acostumbrado a la lectura. Y al igual que el original, está dividido en dos partes. La primera con 14 capítulos y la segunda con 25. Por eso es un formato manejable, porque guarda la misma estructura. Bien, dice: en ellos se